de impuesto a las grandes fortunas ya se está aplicando también, que se aplicará a quienes poseen un patrimonio superior a 30 millones de bolivianos. 30 millones de bolivianos en la parte inferior son 91 millones de pesos mexicanos aproximadamente, ¿sí? Para ir permeando, ya sabemos que México 20 millones de pesos, en Argentina por ahí dijimos que eran 50 millones, si mal no recuerdo, 50 millones de pesos. Bien, la ley establece porcentajes graduales para el pago de la alícuota en 1.4% para personas con riquezas de 30 millones a 40 millones de bolivianos. Lo que me llamó la atención es que en Bolivia nada más va a alcanzar a 152 personas, ¿sí? Quedamos que en México son 173,000 y en Argentina alcanza a 12,000 ciudadanos argentinos y en Bolivia 152 personas. Es como mis amigos de alrededor de Conchalapti, con eso fácil lo ajustamos, ¿no? Nosotros. Bien, ¿a qué obedece este impuesto sobre la riqueza? ¿O qué provoca este impuesto a la riqueza? Lógico, en los afectados, los sujetos que provoca un hartazgo, porque en todos los países pues, pagamos diversos impuestos, tanto por el consumo, por la renta que tenemos con nuestro trabajo, y ahora se piensa en gravar el patrimonio, ¿sí? El patrimonio se aduce que ya pagó impuestos todo y que en un momento dado ya no debe ser grabado, ¿no? Pero vamos a ver algunos análisis, algunos razonamientos que conlleva de que aunque existe ese patrimonio y se haya formado por algo que ya pagó impuestos, sigue generando ciertas ganancias y tendría que pagar impuestos sobre esas diferencias que generan adicionales a su patrimonio. Otros dicen que es un impuesto sensato, ¿sí? Que es un impuesto sensato porque parte de que es necesario dentro de la pandemia, ¿sí? Apoyar a los ricos, los que han generado, sobre todo los que se han beneficiado en ciertas áreas que se incrementaron, pero bastante sus fortunas en 2020 por el tipo de negocios que manejan, como son los sanitarios, los de redes, los de medios digitales, todo, ¿sí? Llamémosle Amazon, llamémosle Netflix, todo por el aislamiento generaron una fortuna increíble. Y por cuestiones de solidaridad, ¿sí? Se deben demostrar solidarios por el incremento de pobres en ingresos que hemos tenido en México, ya vamos por los 9 millones. En otros países, Argentina son 10 millones más de pobres, todo y en general. Un día vamos a hablar sobre los indicadores de pobreza y nos vamos para atrás. ¿Qué puede generar este impuesto a la riqueza? Menos inversiones y puestos de trabajo. Desmotivará el establecimiento de este impuesto, la generación o la atracción de inversiones y la generación de puestos de trabajo. Bien. Tenemos que a nivel mundial en Inglaterra, Sudáfrica y Perú están discutiendo la introducción de un aporte extraordinario semejante. Necesitamos fortalecer la capacidad de gasto en tiempos de crisis, aducen, mediante este tipo de aportaciones extraordinarias. En otros países ya se han implementado medidas similares por ejemplo, en Irlanda, cuando fue la debacle de entonces, hubo de la crisis de 2008 y Ecuador aplicó temporalmente un impuesto a patrimonios superiores a $1 millón para cubrir los gastos de reconstrucción de aquel terremoto en 2015. En tanto, Francia, Luxemburgo, España, Suiza, Noruega, según el Ministerio Alemán de Finanzas,
ya cuentan con un impuesto solidario general, es decir, regular a la riqueza. Argentina es el único país que ha puesto en marcha un aporte único solidario en los últimos años. Otros países también evalúan esa posibilidad, entre ellos Chile, España y Alemania. Llama la atención aquí, pues, de que este tipo de patrimonio está generando ya una reflexión de implementación, no nada más en México, ¿sí? Vamos a ver en un punto aquí más adelante cómo en Estados Unidos pasa algo curioso. Dice que los impuestos sobre el patrimonio se están discutiendo nuevamente a pesar de una historia accidentada. La mayoría de los experimentos anteriores con el concepto, incluso en Alemania y Francia, se abandonaron más tarde. Los críticos han citado los costos y complejidades de poner un valor a las fortunas, mientras argumentan que las medidas crean incentivos para que los residentes ricos se muden o jueguen con el sistema con estrategias de evasión de impuestos. Hice una pequeña investigación documental y encontré en México un antecedente que lo vamos a ver al último para darnos una idea de si es viable, si es importante, si es de alto impacto para que mejoren las finanzas de nuestro país. Bien. En los Estados Unidos, aunque el presidente electo Biden no es fanático del impuesto a la riqueza, los progresistas están avanzando a nivel estatal. Ojo, estatal, no federal. Están comenzando en 2 estados controlados por los demócratas, California y Washington, donde residen al menos 6 de las 10 personas más ricas del mundo. Los progresistas sostienen que los esfuerzos anteriores de Europa tenían fallos de diseño que pueden repararse. Los gravámenes pueden ser más fáciles de administrar, por ejemplo, si se dirigen a un grupo más reducido de personas extremadamente ricas y se basan en los avances en transparencia financiera y tecnología para evaluar la riqueza. En el caso del Reino Unido, que ahora se enfrenta a su mayor déficit fiscal desde aquella Segunda Guerra Mundial, ha vuelto a poner sobre la mesa la idea de gravar la riqueza. El mes pasado, una comisión independiente propuso una tasa única para recaudar 260,000 millones de libras, 354,000 millones de dólares, ¿sí? Que multiplicados por serían como 7 billones de pesos para nuestro sistema monetario, más de 1/3 de los ingresos fiscales del Reino Unido en el último ejercicio, ¿sí? Más de 1/3. Para recaudar esa cantidad de dinero sería gravar el patrimonio individual superior a 500,000 libras con un 1% anual durante 5 años. Y el monto, el universo de afectados serían 8 millones de personas. ¿Sí? También se están planteando otros tipos de impuestos. Por ejemplo, el gobernador del estado de Washington propuso el mes pasado un nuevo impuesto sobre las plusvalías. Viene a mi mente, compañeros, que en la Ciudad de México una ocasión hace 4 o 5 años, tuve la oportunidad de platicar en Guadalajara con el secretario de Finanzas desde ese entonces del gobierno de Mancera, si mal no recuerdo, y se creó polémica por el impuesto a las plusvalías en la Ciudad de México. Me explicó el mecanismo este amigo, de origen por acá del norte de Nayarit, su familia, y era el secretario de Finanzas en la Ciudad de México, que realmente pues se sacó del contexto lo que era ese impuesto a las plusvalías. Por ejemplo, la avenida Eduardo Molina, que conocí mucho tiempo, junto con Norte 184 y todo eso, por ahí esa zona de, vamos suponiendo, o Paseo de la Reforma, o la Calzada México-Tacuba, ¿no? Que hicieran, por ejemplo, un doble piso o hicieran una remodelación extraordinaria ahí por el Metro Popotla, enfrente del Árbol de la Noche Triste, y suba de valor, ¿sí? Si yo tengo una propiedad de 1950, no quiere decir de que por ese
¿cómo se puede decir? Por haberse elevado, digamos, la plusvalía de mi propiedad que tengo en esa zona, tenía que pagar impuestos. No, ¿sí? Sino que muchas veces algunas personas manifestaban un terreno y autoconstruyeron y nunca generaron ningún pago de derechos, ¿sí? Ni manifestaron la construcción y vendían en un momento dado nunca enteraban el impuesto real sobre la construcción, ¿no? A eso se refería y esa era la situación que querían grabar. Creo que no pasó ese impuesto de las plusvalías. Pues este es lo que propone el gobernador del estado de Washington, de un impuesto a las plusvalías. En Nueva York, donde un impuesto sobre el patrimonio se enfrentaría a argumentos de que viola la constitución del estado, los legisladores demócratas han propuesto un gravamen sobre las ganancias de capital no realizadas de los millonarios, de los multimillonarios, y un impuesto sobre la vivienda. Sí, por aquí de mis análisis que he realizado, este impuesto a la vivienda está acercando a muchos mexicanos a través de los fondos que administran inmuebles en Estados Unidos. Un caso, por ejemplo, quizá no tenga que ver con este tema, pero se los debo compartir. Aquí en mi estado de Nayarit tenemos una autopista que es de 167 kilómetros de Tepic a Guadalajara. Nos subieron de un trancazo, a pesar de que había habido actualizaciones a las tarifas. En 4 años, un solo tramo de las 3 casetas que tenemos, nos subió un 75%. Este último aumento fue un 27%, ¿sí? Sin justificación alguna, ¿no? ¿A qué viene esto? Que los dueños, el 49% del tramo de esta autopista Tepic-Guadalajara, son 2 fondos de pensiones canadienses, ¿sí? Y el otro 51% es la empresa Ideal de Carlos Slim. Por ahí está el mecanismo. Entonces, bueno, pues estamos contribuyendo todos los jaliscienses y nayaritas a esos 2 fondos de pensión de Canadá para que puedan pagarle sus impuestos a esas inversiones, a esos tenedores de sus jubilaciones, ¿no? New Jersey aprobó en septiembre un aumento del impuesto sobre la renta de los millonarios. Como ven, para otra ocasión les voy a dar por ahí un comparativo de impuestos, cómo se manejan 4 tipos de impuestos en el estado de California. Y el impuesto federal que California maneja el 13.3% y Hawái el 11.5%, en ese estilo, ¿no? Para ir midiendo el impacto que confrontamos pues nosotros nada más tenemos la máxima tasa única 35%, ¿no? Bien. En el estado de Washington, para muchos quizás se sorprendan, no existe el impuesto sobre la renta, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si uno de nosotros todos ganamos en Washington, no pagamos este impuesto sobre la renta. En este estado viven, sí sabemos que el estado de Washington es en la parte norte, ¿no? De oeste, por allá no es, ¿cómo se puede decir? El distrito de Washington, tengo entendido, salvo alguien que me pueda ayudar, pero el estado de Washington, permítanme. Aún tenemos tiempo, vamos a terminar bien. Tú le dudas de... Miguel, ayúdame aquí a ver, por favor. Sí, exactamente, el estado de Washington está en la pura esquina cerca de Canadá. Ahora sí, déjenme entrar nada más porque ya perdí. Aguántenme un segundo, compañeros, porque sí, ahorita ya